Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 350. La historia es su historia. En Occidente mucha gente da por sentado que la historia no tiene ningún sentido, como lo dice Shakespeare en Macbeth. La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia que no tiene ningún sentido. Muchas religiones orientales tienden a ver la historia como algo circular o ilusorio, mientras que los marxistas entienden la historia en términos de la lucha de clases. En contraste con estas perspectivas, el Nuevo Testamento ve la historia como algo que se mueve hacia una culminación. La batalla definitiva es entre el bien y el mal, la cual termina con el triunfo del bien y de Dios. El reino de Dios no fracasará. Dios está obrando sus propósitos en nuestra historia y Jesús es la pieza central hacia quien todas las líneas de la historia convergen. Como ha dicho alguien, la bisagra de la historia es la puerta de un establo de Belén, la historia de su historia al escuchar las noticias y leer libros de historia. Captas algunos de los detalles. Al leer la Biblia obtienes una visión global de todo. En particular, el libro de Apocalipsis desvela aquello que sucede detrás de los escenarios de historia. Dios es el Señor soberano de la historia, pero nosotros no somos meros robots. No eres una pieza que se desplaza por un tablero de ajedrez. Más bien, tenemos un papel que juzgar. Dios te involucra en sus planes. Dios obra sus propósitos en cooperación con su pueblo. Vamos a leer juntos el Salmo 143 del 1 al 12. Oye mi oración, oh Señor, escucha mi ruego. Respóndame porque eres fiel y justo. No lleves a juicio a tu siervo porque nadie ante ti es inocente. El enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba. Estoy perdiendo toda esperanza, quedo paralizado de miedo, recuerdo los días de antaño, medito en tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. A ti levanto mis manos en oración, tengo sed de ti como la tierra reseca tiene sed de la lluvia. Ven pronto, Señor, y respóndeme, porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí o moriré. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Rescátame de mis enemigos, Señor. Corro a ti para que me escondas. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe hacia adelante con pasos firmes para la gloria de tu nombre, oh Señor. Preserva mi vida por tu fidelidad. Sácame de esta angustia. En tu amor inagotable, silencia a todos mis enemigos, destruye a todos mis adversarios, porque soy tu siervo. Amén. Sé guiado por el Dios de la historia. Necesitamos la guía de Dios. Tienes el potencial para cambiar los sucesos de la historia para bien, pero hay muchos retos a los cuales enfrentarse. David estaba deprimido, se encontraba en las tinieblas, como paralizado. Ya no me queda aliento dentro de mí, me siento paralizado el corazón. ¿Cómo puedes comenzar a salir de una situación como esta? Recuerda las cosas buenas. David eligió pensar en las cosas positivas. Traigo a la memoria los tiempos de antaño. Medito en todas tus proezas, considero las obras de tus manos. Sigue alabando. Alabanza puede ser un oasis en los tiempos difíciles. David dice, hacia ti extiendo las manos, me haces falta como el agua a la tierra seca. Clama a Dios pidiendo ayuda. David ora así, respóndeme pronto, Señor, que el aliento se me escapa. No escondas de mí tu rostro o seré como los que bajan a la fosa. Escuchen la guía de Dios. Año tras año he escrito al margen de este versículo que dice, señálame el camino que debo seguir, un listado de las áreas en las que necesito desesperadamente la guía de Dios. Da mucho ánimo para mirar atrás y ver cómo Él me ha guiado, a veces de maneras que van mucho más allá de lo que he pedido o ni siquiera imaginado. Oremos juntos. Oh Señor, escucha mi oración. Mi alma tiene sed de ti como tierra reseca. Muéstrame el camino que he de seguir. Me refugio en ti por el poder de tu nombre. Oh Señor, sácame del aprieto. Vamos a leer Apocalipsis 6 del 1 al 17. El Cordero rompe los primeros 6 sellos. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven, levántate, levanta la vista, y vi que había un caballo blanco y un jinete que llevaba un arco. Se le colocó una corona sobre su cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria.
Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que en el segundo ser viviente decía: ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: ven, levántate. Y levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí una voz que salió entre los cuatro seres vivientes y decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos dos se les dio la autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles a su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues la gente de este mundo y tomes la venganza de nuestra sangre por todo lo que nos han hecho? Entonces cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de los hermanos, los siervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas, y gritaban en las montañas, a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sobrevivir? Mira detrás del escenario de la historia. A pesar de todas las cosas terribles que ves que suceden en el mundo a tu alrededor, y sobre todo las que leemos en la historia, tienes una gran esperanza. La buena noticia se centra en Jesús, quien es el Cordero de Dios que abre los sellos de la historia. Él revela aquello que está sucediendo tras el escenario de los sucesos, sobre lo que lees y oyes. El Evangelio predicado a todas las naciones. Al primer jinete se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Esto suena como si fuera el mismísimo Jesús, conquistador de la muerte y el rey coronado del universo, saliendo a proclamar las buenas noticias a las naciones. Guerras y poder militar. Al segundo jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. La historia ha estado llena de guerras y violencias, pues la gente ha buscado dominarse y controlarse mutuamente. Injusticia e inigualdad. El tercer jinete tenía una balanza en la mano. Los precios se habían inflado y había desastres económicos como sucede hoy. Mientras que algunos viven una terrible pobreza, otros viven en el lujo, sin que se les afecte las necesidades de los pobres. La maldición de la muerte. El cuarto jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. La muerte se cobra su peaje en la historia. Al leer la historia de este mundo, vemos que está llena de violencia, matar a espada, hambre, enfermedades, plagas, así como otras causas aleatorias de muerte, las fieras de la tierra. La iglesia perseguida, los que habían sufrido en el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su testimonio. La persecución de cristianos continúa en el presente. Millones de cristianos por todo el mundo viven con miedo diario a la policía política. Los vengadores o el estado de represión y discriminación está sufriendo por causa de su fe en Jesús. El principio del fin. Jesús predijo convulsiones similares a las que se describen aquí. Todo esto apenas será el comienzo de los dolores. Eso lo pueden leer en Mateo 24:8. Estas incluirán sin duda las convulsiones sociales y políticas como los desastres naturales. Los 6 sellos dan una panorámica general de la historia entre la primera y la segunda venida de Jesús. Oremos juntos, Señor. Oro para que seamos hacedores de paz, que alimenten el hambriento, luchen contra la justicia, estén con los perseguidos y traigan la buena noticia, que anticipamos a tu retorno y del principio de un nuevo cielo y una nueva tierra que durarán para siempre. Vamos juntos a leer Malaquías
1. Este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías, que el amor de Dios por Israel, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté toda su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Los descendientes de Esaú en Edom podrían decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidad y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor estará para siempre enojado. Cuando vean la destrucción con sus propios ojos dirán, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende a más allá de las fronteras de Israel. Sacrificios dignos. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su Señor. Si yo soy su padre y su Señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera nos has tratado tu nombre con respeto? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados en mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalo al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes, pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche, porque hay gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso, dulces ofrendas, puras en honor en mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones al traer alimentos despreciables. Declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, imagínense, están presentando animales robados, lisiados, enfermos como ofrenda. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Malaquías 2, del 1 al 16. Escuchen ustedes, sacerdotes, este mandato para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O enviaré una maldición terrible contra ustedes, maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad ya las he maldecido, porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con estiércol de animales que sacrifican en sus festivales y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia para que mi pacto con los levitas continúe. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, el propósito de mi pacto con los levitas era darle vida y paz. Eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran y lo hicieron en gran manera y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debe acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor. No obstante, ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. Corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos. Por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar la práctica de mis instrucciones. Un llamado a la fidelidad. No somos hijos del mismo Padre, no fuimos criados por el mismo Dios. Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros violando el pacto de nuestros antepasados? Judá ha sido infiel y ha hecho una cosa más detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último hombre que haya hecho esto y aún así lleva una ofrenda al Señor de los ejércitos celestiales. Esta es otra cosa que hacen: cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen por el que
porque él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman porque el Señor no acepta mi adoración. Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a tu esposa en tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divórciate de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Mira el amor de Dios a lo largo de la historia. Miren la historia, dice Dios mediante el profeta Malaquías alrededor de 450 años antes de Cristo, cuyo nombre significa mi mensajero. Si quieres conocer cuánto te ama Dios, mira la historia. El mensaje de Dios de la historia es: te amo. Míralo bien y verás cuán fielmente te he amado y querrás aún más. El trasfondo es que incluso después de la reconstrucción del templo, Dios se pregunta: ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Fallan a la hora de dar con generosidad y la vida familiar se rompe. Las palabras de este libro son un inmenso desafío para aquellos que desempeñan cualquier tipo de liderazgo en el pueblo de Dios. Los sacerdotes eran líderes del pueblo de Dios, como los profetas. Tenían que ser aquellos mediante quien Dios hablara. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría y de su boca los hombres buscan instrucción, porque el mensajero del Señor Todopoderoso. El reto para nosotros es tener una única determinación de ver el nombre de Dios honrado. Decidan honrar mi nombre, recibir vida y paz. Dios se ha comprometido y se comprometió a dar vida y paz, las cuales son dos de las mayores bendiciones que puedes recibir. Alabar a Dios con reverencia y temor. Él debería ser nuestra respuesta a la extraordinaria generosidad y amor de Dios. Él me temió y me mostró ante mí profunda reverencia. Enseñar la verdad. Su boca había instrucciones fidedignas, en sus labios no se encontraba perversidad. Vivir una vida recta, en paz y en rectitud, caminó conmigo. Los líderes cristianos deben dar el ejemplo viviendo una vida santa. Llevar una vida de ayuda a los demás a encontrar una relación con Dios, y apartó del pecado a muchos. Después Malaquías aborda el tema de las relaciones, los critica por casarse con no creyentes, lo cual también desaconseja en otros lugares de las Escrituras. Eso lo pueden ver en 2 Corintios 6:14 y nos puede resultar difíciles. Las imágenes que usa Malaquías aquí no pueden ayudar a comprender por qué no es una buena idea. Describe a los no creyentes como la hija de un Dios extraño. Malaquías en una frase subraya cómo sus posturas religiosas eran contrapuestas. Todos nosotros tenemos ideas religiosas y creencias. Incluso si se trata de la creencia de que no hay Dios, darnos a alguien que tiene una creencia diferente puede acabar por apartarnos de Dios. Dios quiso que los hijos fueran criados en la seguridad de la relación matrimonial. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre la violencia de sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en espíritu y no sean traicioneros. Estas palabras parecen duras, pero en realidad son un recordatorio de cuánto nos ama el Señor y cuánto valora el matrimonio. Dios se opone de tal manera a todo lo que pueda socavar el matrimonio a causa de lo maravilloso que éste es. La infidelidad comienza en nuestro corazón. Cuiden pues su propio espíritu para que sea controlado por mi espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Oremos juntos. Señor, gracias por Jesús, quien vino a hacer posible el perdón. Oro para que nos guardemos en nuestro corazón y nuestro espíritu y no seamos infieles. Pipa añade: en el Salmo 143:8, por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Mi día va mucho mejor si he leído la Biblia por la mañana y he encontrado ánimo en el amor de Dios que nunca falla. Sin este tiempo con Dios me siento como si saliera sin abrigo, algo que es bastante importante de no olvidar. Amén.
Espero que Dios les haya hablado a sus corazones, así como habló al mío. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y que la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que tengan un excelente día.